La gran tribulación en contraste con la tribulación en general. Ha habido mucha confusión en torno a la doctrina de la gran tribulación porque algunos no han hecho la distinción entre las tribulaciones y sufrimientos generales del pueblo de Dios y el periodo específico de la gran tribulación descrito en el Antiguo y Nuevo Testamento. El concepto de tribulación supone un tiempo de presiones, aflicciones y angustia de corazón y perturbaciones en general. En consecuencia, una situación de tribulación es una experiencia común de la raza humana que resulta de su pecado y rebelión contra Dios y del conflicto entre Dios y Satanás en el mundo. Según Job, capítulo 5, versículo 7, como las chispas nacen para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Cristo aseguró a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Los sufrimientos de Job en el Antiguo Testamento y los problemas de Pablo con su aguijón en la carne en el Nuevo Testamento son sintomáticos de una raza humana que constantemente está en la tribulación y soportando muchos tipos de aflicciones. Estas han caracterizado a la raza humana desde Adán y seguirán en alguna medida hasta que la historia humana haya terminado su carrera, aunque se verá grandemente aliviado durante el reino milenial. En contraste con estas intimaciones generales de pruebas y sufrimientos que afligen a la raza, las Escrituras hablan de un tiempo especial de tribulación al fin de la era, un tiempo específico de gran tribulación que durará 42 meses y desembocará en la segunda venida de Cristo. Doctrina veterotestamentaria de la gran tribulación. Ya en Deuteronomio capítulo 4 versículo 29 al 30 se advirtió a fin de que se volvieran al Señor se viera en el periodo de tribulación de los últimos días. Ese tiempo específico es objeto de especial atención por el profeta Jeremías. En Jeremías capítulo 30 versículos del 1 al 10 predice que el tiempo de la tribulación será precedido por un regreso parcial de los hijos de Israel a su tierra. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Versículo 3. Inmediatamente después, en los versículos del 4 al 7, se describe el periodo de tribulación que vendrá sobre ellos después de haber regresado a la tierra. Israel estará con dolores como de una mujer que está en parto. El tiempo de tribulación se describe específicamente en Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. A Israel se le da la promesa de que aunque tenga que pasar por ese tiempo de gran tribulación, Dios quebrantará el yugo de su cautiverio y ya no servirá más a los gentiles. En cambio, según el versículo 9, servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esto anuncia el reino milenial cuando David será resucitado y con Cristo reinará sobre la casa de Israel. De acuerdo con esto, a Israel se le da el ánimo para que no desmaye. Es el propósito de Dios que a su tiempo Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien espante. Versículo 10. El tiempo de la angustia de Jacob o gran tribulación está considerado en Daniel 9:27 después del quebrantamiento del pacto. Aquí se revela específicamente
que será en la mitad del periodo de 7 años, esto es, 3 años y medio. El príncipe que ha de venir, según Daniel 9:26, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y versículo 27. Esto es, hará un pacto de 7 años, quebrantará el pacto a la mitad de la semana, esto es, después de 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda y producirá la abominación del templo. Daniel capítulo 12, versículo 11 añade la información. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esto es aproximadamente 3 años y medio y algunos días. El periodo incluye la segunda venida de Cristo y los primeros juicios que se realizarán. La bendición descrita de Daniel 12:12, que vendrá después de 1335 días, incluye no solamente el tiempo de la gran tribulación, la segunda venida de Cristo y los juicios, sino también el establecimiento del bienaventurado reino milenial sobre la tierra. Consecuentemente, el periodo de la gran tribulación se especifica como de 42 meses o 3 años y medio. La gran tribulación terminará con la segunda venida de Cristo, según Daniel capítulo 7, versículo del 13 al 14. Periodo que concluye con la venida del Hijo del Hombre del cielo, quedando todas las naciones bajo su dominio. El rey impío y el gobierno que preceden la segunda venida de Cristo serán destruidos. Daniel 7:26. Y el reino eterno comenzará y será caracterizado primero por el reino milenial y luego por el gobierno de Dios en los nuevos cielos y la nueva tierra. La doctrina del Antiguo Testamento es relativamente completa, pero a esto se puede agregar la revelación del Nuevo Testamento. Según Daniel, capítulo 11, versículo del 36 al 39, el tiempo del fin será caracterizado religiosamente por una religión atea encabezada por el gobernador mundial. En estos versículos es descrito como un gobernante absoluto que descarta todos los dioses anteriores y se magnifica a sí mismo por sobre Dios. Honra solamente al Dios de la fuerza, esto es, al Dios de la guerra. Es materialista y ateo. Su reino termina en la guerra gigantesca descrita en los versículos 40 al 45. El ejército del sur, del norte y del oriente lo presionan, aunque aparentemente es capaz de resistir por un tiempo. En el momento de la venida de Cristo, aún esta batalla está en todo su vigor, con lo que termina en la gran tribulación. La doctrina de la gran tribulación en el Nuevo Testamento. Cuando los discípulos le preguntaron acerca del tiempo de su segunda venida y del fin del siglo, Jesús le dio en primer lugar una serie de señales que para nosotros ya se han cumplido en su mayor parte. Acontecimientos y situaciones que caracterizan la era que se extiende entre la primera y segunda venidas de Cristo, según Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 14. Luego, en Mateo 24, del versículo 15 al 29, Cristo responde a la pregunta sobre las señales específicas, describiendo la gran tribulación misma. Dice que comenzará cuando los hombres vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, refiriéndose a la profanación del templo y a la ocupación del lugar de Dios en el templo por el gobernante del Mediterráneo.
avisa a los hijos de Israel que cuando esto ocurra y será identificado por algún acontecimiento específico en un día determinado, deben huir a las montañas para salvar la vida. Cristo declara en Mateo 24, del versículo 21 al 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Cristo identifica claramente el periodo de la gran tribulación, en contraste con todos los demás periodos de tribulación. Va a ser tan grande en su extensión que eclipsará toda otra experiencia previa del mundo en cuanto a sufrimientos. La tribulación será tan grave que, a menos que sea cortada, literalmente terminada, ningún ser humano quedaría vivo sobre la tierra. Esto no implica, como algunos han interpretado la palabra acortados, que terminará antes de los 42 meses. Significa simplemente que si no fuera terminada por la segunda venida, la gran tribulación exterminaría toda la raza humana por causa de los escogidos. Ya sea que se refiera a los salvados de Israel o a los salvados de los gentiles o a ambos, el regreso de Cristo, aunque será un tiempo de juicio para el mundo, será un tiempo de liberación para los salvados. En los versículos que siguen, nuestro Señor describe algunas de las características de este periodo. Habrá falsos profetas y falsos cristos. Mateo 24, versículos 23 y 24. Habrá falsos informes de que Cristo habrá venido secretamente. Avisa a sus discípulos que ninguno debe ser engañado en aquel tiempo, porque la segunda venida de Cristo será un acontecimiento público, como el relámpago que alumbra desde el oriente hasta el occidente. La tribulación misma también se describe en el versículo 29 como el tiempo cuando el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas del cielo caerán y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto será seguido por la segunda venida de Cristo. La descripción de la gran tribulación dada por Cristo en respuesta a las preguntas de los discípulos es confirmada por la información adicional en Apocalipsis del capítulo 16 al 18. En el capítulo 6 abre el rollo de los 7 sellos descrito en Apocalipsis 5.1. A medida que cada sello comienzan a sobrevenir grandes catástrofes sobre el mundo. Esto empieza con el primer sello, que describe un gobierno mundial, Apocalipsis capítulo 6, del versículo 1 y 2. Esto seguido por las guerras, 3 y 4, hambre, 5 y 6, y la muerte de la cuarta parte de la tierra, versículos 7 y 8. El quinto sello representa a los mártires que mueren en aquel periodo, versículo del 9 al 11. Y grandes disturbios en los cielos, incluyendo las estrellas que caen del cielo, y un gran terremoto sobre la tierra, y el sol que se pone negro y la luna como sangre, versículos 2 y 14. El impresionante despliegue de poder divino en un mundo inspira temor a los incrédulos, que piden a las montañas que caigan sobre ellos y los salven del gran día de su ira. Versículos 15 y 16 y 17. Cuando se rompe el séptimo sello, capítulo 8.1, sale de él otra serie de 7 llamadas las 7 trompetas de los ángeles. Apocalipsis capítulo 8 al 9:21 y luego del capítulo 11 del versículo 15 al 19. Estos grandes juicios
en su mayor parte son catástrofes sobre el mundo natural que tienen como resultado la pérdida de muchas vidas, en que la tercera parte de la tierra es consumida por el fuego. Una tercera parte, el océano se convierte en sangre, destruyendo un tercio de las criaturas del mar. Las estrellas del cielo caen sobre una tercera parte de los ríos, capítulo 8, versículos 7 al 11. La cuarta trompeta concierne a las estrellas, una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, y se da la predicción de terribles desastres que sobrevendrán con las tres trompetas siguientes. La quinta trompeta, del capítulo 9, versículo 1 al 12, presenta a los inconversos atormentados por demonios durante 5 meses de terrible agonía, pero incapaces de quitarse la vida. La sexta trompeta, del capítulo 9, versículo 13 al 21, se relaciona con el gran ejército que viene del oriente y cruza el río Éufrates para participar en la gran guerra del fin del periodo de la tribulación. La séptima trompeta, capítulo 11, verso 15, está cerca del fin del periodo y anuncia la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Sin embargo, la séptima trompeta introduce otra serie de 7 juicios que aparecen en rápida sucesión y que se denominan las copas de la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 16. Cada uno de estos es más destructivo que las trompetas del juicio y constituyen un derramamiento final de la ira de Dios sobre la tierra, preparatorio de la segunda venida de Cristo mismo. La sexta copa está relacionada con la preparación de la gran batalla de Dios, que se centra en un lugar llamado Armagedón, por lo que esta batalla recibe el nombre de la batalla de Armagedón. Aquí los reyes de la tierra y sus ejércitos se han reunido para la batalla según en Apocalipsis capítulo 16 versículos 14. La aparente contradicción de Satanás, que inspira a los reyes de la tierra a fin de que se rebelen contra el gobernante que Satanás mismo ha puesto sobre el trono del gobierno mundial, aparece solucionada por este hecho. Satanás reúne sus fuerzas bajo la ilusión de que están peleando por el poder mundial, pero realmente están guiados por Satanás a fin de oponerse a los ejércitos que acompañan a Cristo cuando vuelva a la tierra. Apocalipsis 19, versículo 14. La copa final, descrita en Apocalipsis capítulo 16, del versículo 17 al 21, consiste de un gran terremoto que destruye las grandes ciudades del mundo, trae juicio contra Babilonia y hace desaparecer las islas y montañas. El clímax es una gran tormenta de granizo, con granizos de un talento de peso, esto es, unos 46 kilos, que destruye lo que había quedado. El mundo está en estado de caos y destrucción y en guerra y en el momento de la segunda venida de Cristo. ¿Qué sueño más falso han tenido algunos teólogos que imaginan que el mundo irá mejorando poco a poco hasta que gradualmente queda sometido al Evangelio y de este modo es conducido a la obediencia a Cristo? Más bien las Escrituras describen el mundo en un horroroso clima de maldad y rebelión contra Dios, encabezado por un gobernante mundial ateo, blasfemo y perseguidor de todos los que se identifican con Dios. El reino de justicia de Dios sobre la tierra será introducido por la segunda venida de Cristo y no por esfuerzos humanos. Será un juicio dramático sobre la maldad del mundo, al mismo tiempo que será una maravillosa liberación para quienes han puesto su confianza en Cristo en esos trágicos días. El hecho de que la gran tribulación sea tan terrible, destinada para que el incrédulo y para que el blasfemo, más que para el Hijo de Dios,
Es otra razón por la que muchos creen que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá antes de este terrible tiempo de sufrimientos. Es significativo que la Iglesia jamás se nombra en los pasajes relacionados con la gran tribulación, aunque habrá hombres que vendrán a Cristo y son llamados santos, jamás se usa la expresión específicas que los relacionarían con la Iglesia. En cambio, son judíos salvados y gentiles salvados, muchos de ellos sometidos a martirio, y son muy pocos los que sobreviven en el periodo. Tomada como un todo, la gran tribulación es un preludio de la segunda venida de Cristo, haciendo claro cuán necesario es la intervención divina en el escenario mundial, tanto para juzgar a los malos como para liberar a los santos, y proporcionando un agudo contraste entre la tenebrosa hora de la tribulación y la gloria del reino que la sucederá.